Hola y bienvenidos a un nuevo video. Navegando por la web he visto algunas páginas geniales que suelen tener promos que dan dinero gratis o páginas que nos permiten vender cosas y sacar el dinero de lo que vendamos a nuestras cuentas PayPal. O bueno, PayPal para que se escuche más latino. Incluso hasta páginas que nos pagan por ver anuncios, lo cual me parece fantástico, ya que ese dinero lo podemos usar para comprar juegos en Steam, Origin, Epic, Uplay, incluso desde Humble Bundle u otras páginas de juego bundles. O incluso hasta juntando de a poco lo podemos usar para comprar tarjetas wallet de saldo para nuestras cuentas Steam y así quitarle lo de las cuentas limitadas. Pero bueno, si los videojuegos no son tu tema y prefieres comprar productos por eBay o alguna otra página de internet, igual este video te servirá. Como les decía, las promos de ganar dinero a veces suelen ser por tiempo limitado, así que tendrían que estar atentos. Y bueno, este video también va a formar parte de una nueva serie de videos de este tipo a futuro, así que me parece que lo mejor sería empezar por lo básico. Es por eso que acá les traigo un video de lo más completo, creo. Les voy a mostrar cómo crear una cuenta PayPal, cómo verificar su cuenta, agregar su tarjeta de crédito para quitarle lo limitada y verificar su tarjeta de crédito. Además también de cómo crear su perfil para paypal.me. Y claro, como no podía ser menos, les voy a mostrar cómo reforzar su seguridad agregando un autenticador de 2 pasos para su computadora. Bueno, empecemos entonces. Para los que no conocen PayPal, es una plataforma de pagos muy popular que nos permite recibir y enviar dinero. Además es muy útil si hacemos compras por internet en páginas de poca confianza, ya que su sistema de protección al comprador es muy buena. También te sirve de mucho si tienes desconfianza de ingresar tu número de tarjeta para hacer compras en internet, ya que solo pagas con tu cuenta PayPal sin necesidad de ingresar la clave secreta de tu tarjeta de crédito y bueno, compras lo que deseas. Lo cual me parece genial para comprar juegos de páginas rusas que tienen esos juegos de Steam que en el mismo Steam ya ni venden. Pero bueno, si los juegos no es lo tuyo, entonces tal vez comprar ropa, celulares, gadgets o productos de páginas chinas te podrían interesar. Algo importante a mencionar y que seguro se preguntarán es si se paga algo por usar PayPal, una mensualidad o cuáles son los costos por el uso. Y pues no, crear una cuenta PayPal y usarla es gratis. Bueno, claro, como comprador, ya que si tú vendes productos y usas PayPal como vendedor, te van a cobrar una comisión. Pero bueno, como usuario normal y que no vendemos nada, todo es gratis para nosotros. Así que para empezar a crear una cuenta PayPal, lo primero es ir a esta dirección www.paypal.com. O también podemos ir a nuestro buscador y acá buscamos PayPal. Entramos a este enlace. Como ven, ambas páginas son iguales y como son lo mismo, entonces cerramos esta página. Ahora acá adentro nos vamos acá a la parte superior derecha y hacemos clic donde dice abrir cuenta. Acá nos dan 2 opciones de la cuenta que deseamos abrir. Cuenta personal, que es para comprar y enviar pagos, y cuenta negocios, que ya es para vender y recibir pagos. Como lo único que deseamos es crearnos una cuenta para recibir dinero y también comprar, entonces vamos a crear una cuenta personal. Así que le damos clic acá a este botón azul que dice regístrate sin costo. Ahora, en la siguiente página ya empieza el proceso de registro. Lo primero que haremos será elegir un idioma. Si estamos bien con el español, entonces seguimos sin hacer nada. Pero si prefieres otro idioma como inglés, entonces le damos clic acá abajo para que lo cambie a idioma inglés. También podemos seleccionar francés, y si estás llevando clases de chino, entonces puede que te interese la opción de acá. Van a haber momentos en los que PayPal por seguridad les va a pedir que verifiquen que son personas y no bots creando cuentas. Por eso de repente, de cuando en cuando, les va a salir este reCAPTCHA para verificar que no son robots. Solo le dan clic acá. Y si no hay mucho tráfico de su red de internet, entonces todo normal. Pero si lo hubiera, les va a pedir que marquen una serie de imágenes la cual marcan de acuerdo a lo que les vayan pidiendo. A veces con reCAPTCHA sirve. Y a veces se ponen bien espesos de pedir como 5 más reCAPTCHAs. Como lo nuestro es el idioma español, entonces regresamos y nos quedamos con esta opción. Ahora seleccionamos nuestro país o región donde nos estamos creando nuestra cuenta PayPal.
De forma automática ya detectó mi país. Este video lo estoy haciendo desde Perú, pero si están viendo este video desde otros países, no se preocupen, que trataré también de explicarlos sea cual sea el país de donde estés viendo este video, ya que en cualquier parte del mundo estoy seguro que te va a funcionar. Bueno, acá seleccionamos nuestro país, en mi caso selecciono Perú. Ahora, en nombre, lo mejor sería que pongamos exactamente los datos que figuran en nuestra tarjeta de crédito. Si en tu tarjeta de crédito figuran tus nombres y apellidos completos, entonces sería así. En nombre, tu nombre 1, en mi caso para ser alusivo al canal, el nombre sería Lord. En segundo nombre, tu nombre 2, en mi caso sería Chimi. En apellido, tu apellido 1 y apellido 2. En mi caso, mi apellido 1 sería Chan y el apellido 2, Gadas, ¿no? Hay tarjetas de crédito donde el nombre 2 solo figura la inicial. Así que si figura así en tu tarjeta, mejor ponen solo inicial. Por ejemplo, en mi caso sería así, ¿no? Lord Chimi. Pero solo con inicial se quedaría así, Lord C. Si no tienen tarjeta de crédito ni débito, aún les recomiendo poner su primer nombre y segundo nombre. Ya más adelante van a ver por qué es bueno que pongan todos los datos como figuran en su tarjeta de crédito. Bueno, creo que está de más decir que deben poner sus datos reales. Gracias a la magia de la edición yo puedo poner estos datos para que se vean más a tono al canal. Pero ustedes sí pongan, y es necesario que le agreguen sus datos reales, si no se arriesgan a que el soporte técnico de PayPal les cierre sus cuentas. Y el que les cierre las cuentas puede tomar desde días hasta semanas o años. Y si tienen dinero en esa cuenta, pues sí va a ser un poquito doloroso el asunto de perder una cuenta con muchos dólares. Bueno, ahora en dirección de correo electrónico deben poner un correo al que tengan acceso en ese momento. Yo recomiendo usar una cuenta Gmail resguardada con seguridad de 2 pasos. Ya hay un video acá en el canal sobre cómo crear una cuenta Gmail y asegurarlo con la verificación de 2 pasos, el cual les recomiendo ver. También les recomiendo que sea un correo especial que hayan creado solo para PayPal. Entonces, ponemos nuestro correo. Este correo también les sirve como dirección para que les envíen dinero. Así que si desean enviarme dinero, pues no me molesto, la verdad. Nada, mentira, es broma. Aunque bueno, ya saben lo que decía Sigmund Freud con eso de que cada broma esconde cierto grado de verdad. LOL. Bueno, ahora nuestra contraseña. Por seguridad les recomiendo una contraseña bien elaborada. Nada de poner el nombre de tu gato, tu perro, tu mascota o tu ex. O sea, nada de claves fáciles. Tampoco se les vaya a ocurrir usar en PayPal la misma clave de tu correo. Lo recomendable en este caso es una contraseña que empiece con una letra mayúscula, con números y caracteres especiales. Ahorita les muestro una. Primero voy a copiar el correo y ponerlo en un bloc de notas para que sea de fácil acceso. Ahora veamos un ejemplo de una buena contraseña. Un buen ejemplo de contraseña segura puede ser esto. Esta contraseña tiene más de 8 caracteres, 14 en total. Empieza con una letra mayúscula, mezcla letras con números y caracteres especiales. Los requisitos básicos para una contraseña segura. Les recomiendo que se creen una igual de larga y de este tipo, aunque claro, sin espacios en su contraseña. Entonces la contraseña lo ponemos acá. Y ahora lo volvemos a poner acá. Si te da error la contraseña, entonces te recomendaría que escribas tu contraseña letra por letra. Y si haces copia y pega, verifica que no haya espacios delante ni detrás del texto porque te podría dar error. Y le damos clic a siguiente. Ahora nos van a empezar a pedir nuestros datos personales. Yo sé que a muchos les puede preocupar la privacidad y el poner sus datos personales en internet, pero PayPal es una página muy segura, mueve miles de millones de dólares diarios, así que se preocupan bastante por la seguridad de nuestros datos. En ese aspecto no hay problema. Empecemos por nuestra fecha de nacimiento. El formato es día, mes y año. Mi cumpleaños es el 10 de julio Sí, este año cumplí mi centenario. Fue una bonita fiesta con mariachis y todo, aunque tal vez tenga 100, pero parezco un jovenzuelo 99. Me mantengo joven haciendo tai chi en los parques. Bueno, entonces ahora nos van a pedir que indiquemos nuestra nacionalidad. Acá ya ponen el país donde nacieron ustedes. Como soy peruano, pondré Perú. Como estamos en el Perú, el documento de identidad que tenemos es el DNI, el documento nacional de identidad. Si son de otros países, ya tendrían que usar el documento que les piden, ya sea número de cédula de identidad, tarjeta de identidad, o como le digan al documento de su identificación personal de ciudadanía.
Si no deseas poner tu DNI, puedes poner el número de tu licencia de conducir, o en todo caso pones tu pasaporte. Ahora ponemos nuestra dirección de domicilio. Acá lo que te sugiero es que pongas también la dirección domiciliaria que figura en tu tarjeta de crédito o débito. Y si no tienes tarjeta, entonces tu dirección actual. Si por algún motivo tu dirección domiciliaria es muy larga, entonces continúas escribiendo tu dirección acá abajo. Aunque este es un campo que permite bastante texto, ¿eh? Pero bueno, igual si te falta agregar texto, entonces acá tienen un segundo campo de texto. Pero claro, siempre empezamos nuestra dirección de texto desde acá arriba. Ahora en ciudad deben poner la ciudad actual en donde viven. Si tienen una tarjeta de crédito o débito, ponen la ciudad en donde sacaron dicha tarjeta. Si eres una persona que vive viajando de ciudad en ciudad, como por ejemplo los militares, te recomiendo que pongas la ciudad actual en la que te encuentras al momento que te estás registrando al hacer tu cuenta. Ahora, en código postal, debes poner el código postal de donde vives. Por ejemplo, acá en Perú, debemos tomar en cuenta la página de Serpost. Para eso entramos a esta dirección, www.códigopostal.gov.pe. Y acá adentro hacemos clic en esta parte que nos va a llevar al siguiente enlace para buscar la consulta del código postal. Ahora necesitamos buscar el código postal. A ver, de ejemplo, supongamos que vivimos en Miraflores. ¿Qué zona podríamos elegir? Ya sé, una que todos creo que conocen, Larcomar. ¿Por dónde quedaba Larcomar? Por acá creo, por José Larco y Armendáriz. Bueno, entonces le damos clic y acá vemos el código postal. El código postal es 15074 y abarca toda esta zona de amarillo iluminado. Si le damos clic más acá, vemos el otro código postal. Como ven, cada zona tiene un código postal. Entonces, con el código postal que hemos ubicado, lo escribimos en la página de PayPal. Era 15074. Ahora, acá en provincia, igual les sugiero que pongan la provincia donde sacaron su tarjeta. Y si no tienen tarjeta, entonces en la provincia en la que nos encontramos actualmente al momento de crear esta cuenta. En tipo de teléfono seleccionamos el teléfono a registrar. Puede ser celular o un teléfono de casa. En mi caso será un celular. Igual les vuelvo a mencionar que los datos que ponemos en PayPal son privados, así que nadie tendrá acceso a dicha información, por lo cual no hay problema en poner estos datos. No es necesario que pongas el código telefónico de tu país. Por ejemplo, en Perú ya no sería necesario poner 51 antes de los 9 números del teléfono. Como ya hemos seleccionado país Perú, entonces de forma automática PayPal sabrá que el número de celular pertenece a Perú. Ahora, en estas dos casillas, vamos a marcar acá en mantenga su sesión activa solo si te estás registrando desde una computadora personal. Si te estás registrando desde una computadora pública como universidad, instituto, cibercafé, cabina de internet, la casa de tu ex, o sea, en lugares así, lo mejor acá es dejarlo desmarcado por seguridad. Y marcamos esta casilla luego de leer y aceptar las condiciones de uso, el aviso de privacidad y cualquier otra política presente en los términos y condiciones de PayPal. Luego de haber leído todas, claro. Vamos a darle un vistazo primero a las condiciones de uso. Leemos todo. Soy bueno con la lectura veloz, así que listo. Ahora el aviso de privacidad. Y ahora los términos y condiciones. Entonces ya con todo listo, verificamos primero que todos nuestros datos estén correctamente escritos y le damos clic acá en el botón azul que dice aceptar y crear cuenta. Casi hemos terminado. O bueno, eso es lo que nos dice en esta página. Acá debemos especificar nuevamente lo que deseamos hacer con nuestra cuenta. Si lo que deseamos es simplemente comprar y usar PayPal, le damos clic acá. Pero si eres un freelance o emprendedor que va a vender servicios o productos, entonces lo mejor sería que le des clic acá abajo. Como no es nuestro caso y solo vamos a comprar y a veces recibir dinero de depósitos de alguna página, entonces le damos acá arriba y hacemos clic sobre el botón azul de comenzar. Ahora, en esta página nos va a pedir que asociemos una tarjeta. Como ven, nos toma los datos recién registrados para asociar la tarjeta, ya que usualmente las tarjetas usan nuestros datos personales de identificación.
Por el momento vamos a pasar de esto, ya que vamos a registrar la tarjeta más adelante. Entonces le damos clic acá abajo donde dice lo haré más tarde. Y listo, hemos terminado de crear una cuenta PayPal. Esta pantalla nos da la bienvenida a nuestra cuenta. Les recomendaría darle un vistazo a todos estos consejos que nos brindan en PayPal, incluido ver lo de protección al comprador. Pero para empezar vamos acá arriba donde dice mi cuenta y hacemos clic. En la parte superior de nuestra cuenta vamos a encontrar muchas secciones interesantes. Dentro del resumen nos indica que terminemos de configurar nuestra cuenta, empezando por asociar una tarjeta, confirmar nuestro número celular y confirmar también nuestro correo electrónico. Empecemos por lo más sencillo, el confirmar nuestro correo electrónico, así que le damos clic aquí. Ahora acá adentro le damos clic a este botón azul que dice enviar correo electrónico. Nos vamos a nuestro correo electrónico, en mi caso me voy a Gmail. Si el mensaje de confirmación no lo ves en tu bandeja de entrada, te recomiendo buscarlo por si acaso en tu bandeja de spam. Felizmente a nosotros nos llegó a nuestra bandeja de recibidos. Tengo dos mensajes porque el primero lo manda de forma automática al registrarnos y el segundo porque recién lo hemos solicitado para verificar nuestra cuenta. Vamos a entrar en cualquiera de los dos y acá adentro le damos clic sobre este botón azul que dice confirmar mi dirección de correo electrónico. Nos van a pedir que ingresemos nuestra contraseña. Lo voy a copiar y pegar. Ahora le damos clic a confirmar correo electrónico. Y listo, hemos confirmado nuestra dirección de correo. Ahora nos va a pedir nuevamente que ingresemos nuestra tarjeta para tenerlo como forma de pago. Ahorita no, joven. Así que le damos clic acá donde dice ahora no. Nos van a pedir también confirmar nuestro número celular. Esto es lo siguiente que haré, pero no en esta pantalla. Así que le damos clic ahora no. En este punto estamos listos para usar nuestra cuenta PayPal para recibir dinero, pero aún no le hemos quitado lo limitada. Seguro algunos se preguntarán si es necesario quitarle lo limitado, y la respuesta es sí, porque de no hacerlo va a llegar un punto en el que no podamos hacer transacciones ni comprar nada. Esto a veces suele variar, pero usualmente cuando tengas entre 200 a $1000, PayPal te va a empezar a dar error en las transacciones, esto por no haberle quitado lo limitado. Es su forma de tener una medida de seguridad para que las personas no hagan lavado de activos. Es discutible eso, pero en fin. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es confirmar nuestro celular. Aquí nos va a aparecer nuestro número. Por seguridad no lo muestra completo, solo mostrará los últimos 4 dígitos de nuestro número telefónico. Si el número que pusiste por algún motivo no es el tuyo, o puede estarte dando error y no recibes para nada los mensajes, entonces le damos clic acá a cambiar y con esto cambiamos nuestro número celular agregando otro número. Pero como no es nuestro caso, entonces le damos clic a siguiente. Nos van a pedir que ingresemos el número de 6 dígitos que hemos recibido en el mensaje de texto en nuestro celular. Usualmente este mensaje tarda a lo mucho en llegar 3 minutos. Si ya pasó más de esos 3 minutos, te aconsejo darle clic aquí en volver a enviar. Y ya si sigues sin recibir el mensaje, te recomiendo cambiar de número como ya vimos. Entonces ingresamos los 6 números que hemos recibido aquí. Y ahora le damos clic en el botón azul que dice continuar. Esperamos a que termine de cargar. Para la página de PayPal les recomiendo tener scripts y Java activos. Otra cosa, si se les queda congelada la pantalla durante las cargas, puede ser porque tienen una conexión a internet muy lenta, lo cual les recomiendo verificar, reiniciar su router o en todo caso tener mucha calma y paciencia. Por último, si se les queda trabada en alguna parte, lo mejor es que borren las cookies y la caché de su navegador y vuelvan a iniciar sesión en la página. Tomando en cuenta estas cosas, continuemos entonces. Hemos verificado nuestro número. Ahora lo siguiente va a ser asociar y verificar nuestra tarjeta de crédito. Así que le damos clic acá. Nos indicarán que asociemos una forma de pago, ya sea tarjeta de crédito o cuenta bancaria si somos residentes de Estados Unidos. Lo nuestro es tarjeta de crédito, así que le damos clic acá. Espero que al momento de registrarse haya ingresado los datos de su tarjeta de crédito y no datos falsos. Bueno, acá vamos a tener que ingresar nuestro número de tarjeta de crédito.
Luego seleccionar si es Visa, Mastercard, American Express o Discover. Luego seleccionar la fecha de vencimiento de nuestra tarjeta. Luego el código de seguridad que figura en la parte posterior de nuestra tarjeta. Y por último, si agregaste una dirección falsa, entonces tienes la opción de hacer clic aquí y seleccionas agregar nueva dirección. Y aquí sí ya pone la dirección que figura en los datos de tu tarjeta. Para verificar mi cuenta voy a usar una tarjeta de Scotiabank. ¿Por qué Scotiabank? ¿Por qué la imparcialidad? ¿Por qué no usas la tarjeta de otro banco? ¿Acaso los de Scotia te están pagando? Seguro algunos se preguntarán. Y bueno, la verdad es que es la única tarjeta con saldo que tengo ahorita. Pero pueden usar cualquier tarjeta que tengan de cualquier banco que les permita hacer compras por internet. Esto varía de banco en banco. Algunos bancos te van a pedir que crees una cuenta digital, otros una clave de internet. En el caso de Scotia, solo saqué una tarjeta, me registré en su página, verifiqué mi teléfono en el cajero y con eso tengo acceso a la clave digital, si mal no recuerdo. Pero como les digo, por lo general no hay problema con ninguna tarjeta. Lo único importante acá es que tengan dinero en su cuenta. Lo ideal sería que usen una tarjeta con cuenta dólares, porque PayPal se va a tomar $1.95 para verificar su tarjeta. Pero tranquilos, que antes de hacer marchas y cerrar las calles, les digo que luego se lo devuelven. Es también una medida de seguridad de tomar dinero para que verifiquen que tu tarjeta es real y no una falsa, ¿no? Decía que sería bueno una tarjeta de cuenta dólares, porque si tiene una tarjeta con cuenta en moneda local, su banco le va a hacer la conversión a dólares de acuerdo al tipo de cambio que ellos manejan ese día. En mi caso, mi tarjeta es de cuenta soles, así que espero que no sea muy dolorosa la conversión de moneda. Bueno, continuemos. Entonces ponemos los 16 números de nuestra tarjeta de crédito. Al poner los primeros 4 números nos identifica de qué tarjeta se trata. Ponemos los 16 números sin guiones ni espacios, todo junto. Si por algún motivo la tarjeta que te seleccionó de forma automática no es tu tarjeta, le cambias alguno de la lista de acá. En mi caso es Visa. Ahora la fecha de vencimiento de nuestra tarjeta, nada de texto, solo el mes y el año como figuran en nuestra tarjeta. El código de seguridad son los 3 números en la parte trasera de nuestra tarjeta, usualmente al lado derecho de donde va nuestra firma. Una vez todo terminado, verificamos que los datos ingresados sean correctos. Y le damos clic acá a asociar tarjeta. De todo haber salido bien, nos saldrá este mensaje diciendo que nuestra tarjeta ha sido asociada. Si te pasa por algún motivo que te sale un error diciendo que el banco emisor ha rechazado tu tarjeta, puede deberse a varios factores. El primero, que tu tarjeta ya haya vencido. Otro puede ser que esté desactivada por falta de movimientos en tu cuenta. Otra razón puede ser que no esté activada para hacer compras por internet. Y también puede ser que sea una tarjeta nueva y necesites activarla. Entonces lo ideal sería intentarlo con otra tarjeta que tengas. Pero si es la única tarjeta que tienes, te recomendaría entonces que te comuniques con tu banco y le digas que te da error al asociar tu cuenta PayPal con la tarjeta. Y ahora le damos clic en listo. Esto nos llevará a la sección cartera, donde podemos ver el saldo de nuestra cuenta PayPal y nuestra tarjeta asociada a formas de pago. Yo recomiendo hacer clic acá donde dice saldo de PayPal. Ahora acá bajamos para hacer clic donde dice establecer como preferida. De esta forma siempre usaremos el saldo de PayPal o a PayPal por defecto. A este punto nuestra cuenta PayPal sigue limitada en gastos y retiros que podamos hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es verificar nuestra tarjeta de crédito. Esto para no tener límites en enviar y solicitar dinero. Pero antes creo que podemos dar un chequeo rápido acá a las funciones. Veamos enviar. Para enviar un pago solo es necesario el correo electrónico. Por ejemplo, acá ponemos un correo electrónico que esté afiliado a PayPal. Ponemos la cantidad de dinero que queremos enviar. Y el tipo de moneda también podemos seleccionar. Y acá podemos agregar una nota a la persona a la que le estamos enviando el dinero. Para solicitar un pago, igual, ponemos un correo. Y ahora acá solicitamos la cantidad de dinero que desean. Igual, un mensaje que desean enviar y le dan a solicitar pago. Contactos es un acceso rápido a las personas que sueles enviar dinero.
Algo interesante acá es el crear un link paypal.me. Es un link personal que puedes compartir con cualquier persona alrededor del mundo y así te envían fácilmente dinero en cuestión de segundos. Lo primero es agregar una foto. Si deseas puedes saltarte este paso, yo lo voy a agregar de una vez. Lo ponemos de tal forma que quede bien centrada. Listo. Lo siguiente es crear nuestro link personal. Vamos a ponerle el nombre del canal. Genial, está disponible, así que le damos a siguiente. Tomemos en cuenta que este perfil es público, así que cualquier persona en cualquier parte del mundo va a ver nuestro nombre y foto. Si estamos de acuerdo con eso, le damos check a este cuadro. Y ahora le damos clic aquí sobre aceptar y crear. Listo, nuestro perfil está activo. Ahora cualquier persona puede entrar y enviarnos dinero con tan solo compartirles nuestro enlace personal. Vayamos a administrar perfil. Acá podemos configurar cómo se abre nuestro perfil. Este es nuestro enlace personal. Le damos clic acá si por algún motivo deseamos desactivar nuestro perfil público. Como nuestra cuenta es personal y no la usamos para negocios, acá en Está aceptando artículos y servicios, le damos clic a cambiar y seleccionamos pagos personales. Acá abajo podemos seleccionar nuestra ubicación. Así nuestros contactos no se equivocan por personas con nombres similares para enviarnos dinero. Podemos incluir un mensaje personal que nos identifique. Podemos ver cómo va a quedar nuestro perfil. Y por último, en foto de portada, podemos seleccionar una imagen que personalice nuestro perfil. Ya con esto debemos tener un perfil único. Ya con eso no hay pretextos para que digan que confundieron tu perfil, ya que está personalizado. Demos un vistazo final a cómo se ve nuestro perfil. Y bueno, podemos compartir nuestro link, ¿no? Copiándolo vía Facebook, Messenger, Twitter. Entonces ya tenemos nuestro perfil paypal.me personalizado. Regresamos a nuestra cuenta. Hasta este punto ya casi hemos terminado. Terminemos entonces de verificar nuestra tarjeta de crédito. Para eso podemos ir acá a cartera o en nuestro perfil. Bajo resumen, damos clic sobre nuestra tarjeta. Bajamos hasta esta parte donde dice ¿desea utilizar su cuenta PayPal sin límites de gasto ni de retiro? Pues obvio que sí, así que le damos clic sobre confirme su tarjeta. Acá nos indican lo que les decía hace momentos. Nos van a hacer un cargo de dinero a la tarjeta. Dicen un pequeño cargo, pero con $1.95 me hago alto guiso. Este cargo va a demorar en figurar en nuestra tarjeta hasta un máximo de 3 días hábiles. Esto significa que domingos y feriados no cuentan. Y dice que después de confirmar nuestra tarjeta, nos devuelven el $1.95. También nos indican cómo va a aparecer el código en nuestra tarjeta. Dice que va a decir PP asterisco 123, lo que sería nuestro código, y al costado dice code, o sea código. Cuando lo obtengamos deberemos iniciar sesión en PayPal, seleccionar la tarjeta e ingresar dicho código. Le damos clic entonces en obtener código. Nos dicen que el código está en camino y que puede demorar de 2 a 3 días hábiles. Bueno, salgamos de aquí haciendo clic en listo. Ahora nos vamos a la página de nuestro banco, o también si tienes tu aplicación móvil, lo ves ahí. Lo que necesitamos ahorita es acceder a los movimientos de nuestra cuenta. Si tú, al igual que yo, tienes una tarjeta Scotiabank, entonces entramos por acá. En Banca Personas le damos a acceder. Esta opción ni se les ocurre elegir, que siempre se cuelga esa cochinada. Entonces nos vamos para acá, donde dice la nueva web, y le damos a probar. Acá buscamos y elegimos nuestro tipo de documento. En mi caso sería DNI. Ponemos nuestro DNI y le damos a continuar. Ahora acá ponemos la contraseña web de nuestra tarjeta y le damos a iniciar sesión. Luego ponemos la clave digital y le damos a continuar. Y ahora acá al lado izquierdo hacemos clic sobre nuestra cuenta donde figura cuántos soles tenemos. Y nos van a aparecer nuestros últimos movimientos. No vean los otros movimientos. No digan por favor cómo vivo.
Bueno, este diseño es de la página web al momento de hacer este video. Con el tiempo puede, o tal vez no, cambiar de diseño y cómo buscar los movimientos en nuestra tarjeta. Pero siempre vamos a tratar de buscar el código que nos envió PayPal en los movimientos de nuestra tarjeta. Igual, si tu tarjeta es de otro banco, trata de buscar en movimientos recientes. Como ven, acá está el código que nos envió PayPal. Dice pp asterisco con los 4 números que es mi código y seguido dice code. El importe $1.95 que con el tipo de cambio del banco me terminó cobrando 6 soles con 84 céntimos. A tipo de cambio me cobró 3 soles con 50. Si le damos clic acá nos va a salir un informe detallado sobre esa transacción. Ahí dice mi código, el número de operación, detalle de la factura, el importe y en fin. Lo único que acá nos interesa es el código que como vemos dice 8888. El envío de código en mi caso ha sido instantáneo, pero puede que tal vez a ti te tome más tiempo, también dependiendo del banco. Como dicen en PayPal, puede tomar hasta 3 días hábiles. Entonces, regresamos a nuestra página de PayPal. Como ven, en esta tarjeta sale un tremendo signo de exclamación amarillo. Eso es una alerta de que está pendiente la verificación de nuestra tarjeta. Le damos clic en esta parte azul donde dice ingresa el código para confirmar su tarjeta. Vamos a poner nuestros 4 números en este campo de texto, 8888, y le damos clic en confirmar. Y listo, hemos confirmado nuestra tarjeta. Con esto hemos quitado toda la limitación de nuestra cuenta PayPal y así ya podemos enviar y recibir dinero de forma ilimitada. Bueno, entonces salgamos de acá y como ven ya no muestra el signo de exclamación porque ya hemos verificado la tarjeta. Si regresamos a nuestra cuenta, como ven ya no nos piden verificación alguna. Hasta este punto nuestra cuenta PayPal está totalmente operativa, pero ahí no acaba todo. Ahora hay que reforzar nuestra seguridad. Lo primero será crear preguntas de seguridad. Elige 2 preguntas con respuestas que solo tú sepas. Un truco que yo suelo utilizar es que cada pregunta le pongo de respuesta una contraseña con caracteres especiales como ya les mostré hace ratos. Recomiendo también acá agregar un PIN de 6 números. Pero lo más importante de todo es activar la verificación de 2 pasos. ¿Pero y qué es eso? ¿Para qué me va a servir? Seguro se preguntarán algunos. Bueno, con la verificación de 2 pasos, si alguien por ejemplo, no sé, en Indonesia o Rusia, consigue tu nombre de usuario y contraseña de PayPal, intentan iniciar sesión, no van a poder porque necesitarán el código que tu dispositivo cambia cada minuto. De esta forma no te van a hackear y dejar vacía tu cuenta con los pocos o muchos o demasiados dólares que tengas. Es un muy genial método de seguridad, el cual les recomiendo activar. PayPal nos da 2 opciones, el recibir un mensaje de texto en nuestro teléfono cuando alguien inicia sesión en nuestra cuenta o que utilicemos una aplicación. El de mensaje de texto no lo recomiendo la verdad porque si te roban tu teléfono vas a estar en problemas. En cambio con la autenticación te tendrían que robar tu computadora, lo cual es menos probable creo. Así que acá seleccionamos la opción de utilizar una aplicación de autenticación y ahora le damos clic en configurar. Acá justamente nos dicen para qué sirve el autenticador. Y es que aparte de pedirnos usuario y contraseña, también nos pedirán el código que genera nuestro autenticador. Entonces, para empezar, lo primero es decirles que vamos a necesitar el programa Wingout. Ya hay un video acá en el canal sobre cómo usar y configurar Wingout, el cual les recomiendo verlo. Debajo del código QR copiamos todos estos números. Ahora, nos vamos a Wingout. Acá le damos clic a agregar. Y acá seleccionamos Google. Acá pondremos de nombre que es nuestra cuenta PayPal. Ahora nuestro código de 16 caracteres lo pegaremos acá en este campo y le damos clic a verificar autenticador. Y ahora este código de 6 números lo escribiremos debajo del paso 2. Vamos allá y listo. Así de fácil y sencillo, hemos dado una gran seguridad a nuestra cuenta PayPal. Hemos agregado correctamente el inicio de sesión de 2 pasos a nuestra cuenta. Algo muy importante que tenemos que hacer es ir a Wingout y darle clic a OK para agregar el autenticador. Es importante que no le den a cancelar o lo cierren, porque si no van a echar a perder su cuenta. Y listo, acá tenemos nuestro autenticador para PayPal en nuestra computadora. Ahora volvemos a iniciar sesión.
ponemos nuestro correo y le damos a iniciar sesión. Al iniciar sesión nos van a pedir el código de seguridad. Si no tenemos ese código, no tendremos acceso por más que tengamos usuario clave. Así que nos vamos a Wingout y acá tenemos dos opciones. Le damos clic a esta flecha azul para ver el código y luego lo escribimos de forma manual, número por número, o más fácil y sencillo damos clic derecho sobre la cuenta y ahora le damos a copiar código. El código es 884664. Lo vamos a pegar acá. Y listo. Hemos iniciado sesión en nuestra cuenta PayPal con nuestro código autenticador 2 pasos. Hasta este punto ya tenemos lista nuestra cuenta PayPal. Ya hemos verificado el correo, el teléfono y verificado la tarjeta con el código de nuestro banco. Además hemos visto cómo configurar nuestro perfil paypal.me para que cualquier persona alrededor del mundo nos deposite rápidamente dinero. Muy útil si eres emprendedor o tienes un negocio de freelance. Y bueno, antes de cerrar este video, quiero mostrarles el reembolso que hizo PayPal a mi cuenta. Como ya les mostré, el 7 de septiembre a las 2:37 am me hicieron el cobro del $1.95. A tipo de cambio en monedas soles salió a 6 soles con 84 céntimos. Y el 9 de septiembre a las 9:04 am me hicieron la devolución, pero fue 6 soles con 53 céntimos. Perdí en la conversión 31 centavos de sol. Puede tal vez no parecer mucho, ¿no? Pero no desperdicio en 31 centavos. 31 centavos alcanzan para un filete con patatas, taza de café, un pastel y el diario. Y queda a cambio para un viaje en tranvía del muelle Batería al Campo Polo. Sí, soy fan de los Simpsons. En fin, como ven se tomaron 2 días con unas 6 horas y media aproximadamente en hacer el reembolso. En cierta forma creo que esto fue rápido, pero a lo mucho el tiempo que se debe demorar en llegarte el reembolso son 7 días. Si después de esos 7 días no recibiste el reembolso del $1.95, te recomiendo primero escribirle al soporte técnico de PayPal. Recién cuando en PayPal ellos te confirmen que ya hicieron el reembolso, entonces ahí recién te comunicas con tu banco. Porque si no lo haces de esa forma y te comunicas primero con el banco, te van a tratar algo así como tú con tu hermanito de 3 años cuando le dabas el mando 2 de la PlayStation, pero se lo dabas desconectado. Bueno, no tanto así, pero sí van a culpar a PayPal y no van a asumir la culpa de que ellos te tienen que dar el reembolso. A esto la sugerencia que te doy es que llames a la banca por teléfono de tu banco para el reembolso. Usualmente ellos suelen resolver mejor ese tipo de problemas. Pero principalmente la sugerencia que te doy, como ya vieron, para que el banco no se coma su dinero con su tipo de cambio de moneda, lo mejor es que utilicen una cuenta dólares para así hacer la verificación de la tarjeta. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Quedó un poco más extenso de lo que esperaba, pero he tratado de hacer lo más detallado posible este video que espero les sea de utilidad. Pero igual, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla en los comentarios. Y yo o algún chimi suscriptor de este canal que son personas muy geniales, les van a responder con mucho gusto. Ya se vienen algunas cosas muy geniales acá en el canal, así que suscríbanse, que tenemos galletitas. Muchas gracias por verme, y hasta la próxima.